Bueno, quiero darle la bienvenida a todos y a todas a este espacio donde vamos a hacer una reflexión muy interesante acerca de una temática que nos ha impactado a la mayoría de las personas que pertenecemos a esta área académica, pero que también ha impactado a muchos padres de familia. Y es justamente esta serie que se llama Adolescencia de Netflix. Aquí voy a comenzar y bueno, quiero contarles un poco cómo va a ser el orden de nuestra sesión para hoy. Voy a comenzar haciendo una pequeña relatoría de lo que tuvimos oportunidad de ver en esta serie. Quiero hacer también una introducción de las diferentes reacciones que se han tenido al respecto y luego de esto voy a cederle la palabra a nuestros panelistas, que son personas expertas en el área educativa. Varios de ellos han hecho ya trabajos de investigación muy profundos en la parte socioemocional y en la parte tecnológica, específicamente hablando de lo que tiene que ver con STEM, de manera tal que nos van a poder dar opiniones, pero son opiniones fundamentadas. A pesar de que son opiniones fundamentadas, siguen siendo opiniones. Así que aquí no nos vamos a ir con una opinión única, ni mucho menos imponer un pensamiento. En realidad, justamente vamos a ver una riqueza en en la pluralidad y vamos a ver cómo diferentes expertos, que reitero, han venido analizando todos estos temas desde hace mucho tiempo, van a poder dar esas opiniones para hacernos pensar un poquito más sobre esta problemática, que si ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver la serie de Netflix, pues vamos a identificar que es una problemática que está muy fuerte y que nos puede, bueno, estar complicando la vida a muchos de nosotros y en general a toda la sociedad. Entonces, vamos a comenzar. Quiero, como lo decía, iniciar haciendo la relatoría. Pero bueno, primero me voy a presentar. Mi nombre es Ronald Gutiérrez. Yo soy ingeniero electrónico, especialista en administración, con un doctorado en Sociedad de la Información y el Conocimiento, y llevo 15 años dedicado a realizar trabajos de investigación en las áreas STEM, básicamente el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Y como parte de mi proceso de investigación, he tenido la oportunidad de publicar varios artículos científicos, participar en muchos eventos académicos, donde hemos tenido esta discusión, estos debates de hasta dónde debería llegar la tecnología, cómo debemos vincular la tecnología en el aula, cómo debemos nosotros hacer o lograr que la tecnología realmente dé un impacto positivo en el aula de clase. Porque a nosotros, y yo estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí conectados en este momento, tenemos opiniones divididas. Muchas veces nosotros decimos, claro, yo quiero innovar y entonces me traigo un robot para el aula. Y claro, maravilloso, los estudiantes se motivan, las directivas se motivan, todos nos motivamos y hacemos una clase donde introducimos el robot, los estudiantes le toman fotos a ese robot y resulta que si les preguntas a los estudiantes, ellos van a decirte que fue la mejor clase de su vida porque vieron un robot. Pero si nosotros hiciéramos una evaluación un poquito más consciente, un poquito más, esa es la palabra, más a conciencia, podríamos empezar a visualizar que allí tal vez no hubo tanto aprendizaje, hubo tal vez mucha motivación y eso no está mal. Pero si nos vamos a ver en esa clase donde los chicos se la pasaron fue tomándole fotos al robot y quieres evaluar realmente el aprendizaje que hubo en esa sesión, pues lo que puede estar pasando es que nos colgamos un poquito en la parte pedagógica. Y eso es muy normal, no tenemos que darnos tanto látigo porque eso nos llegue a pasar, eso es normal, nos pasa a todos, sucede, pero justamente el compromiso que está teniendo Robotic People en este momento con nuestra comunidad académica está enfocado en que podamos ganar esas habilidades, podamos entender cómo utilizar estas tecnologías y cómo apropiarlas a nuestra aula de clase. Dentro de este propósito, yo coordino el diplomado en educación STEM de Robotic People, que es una iniciativa que hemos tenido justamente para que profesores como ustedes, como yo, que tenemos esta curiosidad, que tenemos esta necesidad, que nosotros decimos, bueno, yo sí quiero hacerlo, pero quiero hacerlo bien hecho, pues bueno, que tengamos esa oportunidad de contar con los expertos que nos muestren cómo hacerlo.
Hacia el final de la sesión les voy a contar un poquito acerca de nuestro diplomado, no vamos a hablar de eso ahorita, eso lo hablaremos hacia el final, también a través de la comunidad, que yo espero que todos se hayan unido, y si no, ahorita en el chat, aquí en el chat de la llamada, voy a colocarles el enlace de WhatsApp de la comunidad para que los que no hagan parte se unan. Allí queremos establecer ese punto de contacto, ese punto de debate, ese punto de discusión acerca de todas estas temáticas. Muy bien. Con esta, que es mi presentación, entonces también aprovecho, ahora ya vamos a entrar en materia y vamos a hablar de esta serie. ¿Qué es la serie de adolescencia? Tienen varios aspectos muy interesantes, muy positivos. Voy a tratar de ser lo más breve posible, porque aquí ya asumimos que todos la hemos visto, que todos la vieron. Entonces, la serie de adolescencia es una serie de 4 capítulos. Si definitivamente no la han visto, no se preocupen que el spoiler no es tan grave en esta serie. Así que también podrían verla después de la sesión de hoy. Es una serie de 4 capítulos. Claramente, para hacer Netflix, es una serie muy corta. Y en esta serie de 4 capítulos pasa un primer hecho que es bastante interesante. Y ese primer hecho es que cada capítulo está grabado en una sola escena. O sea, no es como todas las series o la televisión que vemos, que va escena por escena, sino que aquí es una sola escena todo el capítulo. Entonces, 4 capítulos, básicamente 4 escenas, no hay más. Esto fueron un montón de maniobras hermosas, o sea, estamos hablando realmente de una joya artística, la producción de esta serie. Pero bueno, no es por allí donde nosotros queremos abordarlo. La serie comienza y muestra de una vez en el capítulo número 1 una situación muy compleja donde el niño que estamos viendo en pantalla en este momento es acusado por asesinar a una niña. Y de hecho, en la primera parte, en el primer capítulo, ya rápidamente vamos viendo cómo al niño lo capturan, lo llevan a la estación de policía, se le acusa, se le hace, bueno, todos los procedimientos legales, asignación de abogado de oficio, el papá lo va a acompañar en todo el proceso. Y justamente la escena que estamos viendo en la pantalla en este momento es donde el papá le está preguntando al niño, como haría cualquier papá, y le diría, ven, dime la verdad, sé sincero conmigo, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿En verdad es real que de lo que te están acusando? Y el niño, aquí empezamos con los diferentes puntos de vista, yo diría que en cierto modo normal, él va a mentir. Y él le va a decir, no, papá, yo no lo hice. El papá le dice, tranquilo, hijo, pues igual yo estoy contigo y vamos a salir de esto y bueno, lo que normalmente haría un papá, seguramente. Y el papá le dice, bueno, lo apoyo y vamos a ir adelante. Luego de eso, lo que sucede es que el papá va con el policía y el policía le muestra la escena del crimen, donde hay un video, porque esto sucede en el parqueadero de algún centro comercial, algo por el estilo, le muestran o sea, tienen los videos de las cámaras y se ve perfectamente cómo el niño le propina unas puñaladas a otra niña. Y pues el producto de eso es que la niña muere. Entonces ya el papá cuando ve la escena dice, pues aquí no hay punto de discusión, lo hizo, efectivamente lo hizo, o sea, el crimen se cometió y el niño lo hizo. Acá, bueno, yo me voy a saltar ahí ya prácticamente los siguientes 2 capítulos. Hay una cantidad de drama, pues todo alrededor de la situación. La serie se enfoca bastante, no tanto en saber si lo hizo o no lo hizo, porque repito, eso lo muestra en la primera escena, o sea que no es spoiler, no se preocupen, pero sí se enfoca mucho en cómo afecta esto a la familia, porque estamos hablando, pues, de un niño que en principio es un niño, digámoslo, serio, juicioso, responsable, dedicado, cumplido en sus deberes, o sea, un niño muy, muy común, digámoslo de esa manera. No, a lo que voy es que una veces podría condenar la situación diciendo, no, es que el niño era un niño difícil, el niño era, no sé, muchas cosas que pudiéramos llegar a comentar acerca del niño, pues no, ninguna de esas aplican en este caso. Y simplemente vemos un niño que va a ir a atacar a la niña, le propina unas puñaladas, la niña muere y pues la situación básicamente es esa. Entonces, a partir de ahí empezamos a hacer el análisis. Esta es la situación que tenemos que analizar. Hacia el final, básicamente para mí, los 5 minutos claves de nuestro debate ocurren en el último capítulo, en los 5 últimos minutos. En esos 5 últimos minutos del último capítulo, del capítulo 4, la escena se enfoca en algo
que yo creo que sería también algo muy normal. Trata pues, la serie de mostrar cómo sería esto, más o menos, representarlo cómo sería en la vida real. Y en esta parte final, lo que vamos a ver es a papá y mamá de alguna manera autoculpándose. Entonces, básicamente la pregunta que se hacen allá al final es, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal yo como papá? ¿Qué hice mal yo como mamá? Y empiezan a llorar, pues es una situación desgarradora, ya ha pasado un año desde la detención del niño, y empiezan a llorar y a decir, bueno, ¿qué fue lo que hice? Lo interesante en la serie, que claramente es una escena muy fuerte, yo sé que estos son temas muy sensibles, por eso seguramente queremos hablar de ese tema, lo que nos termina resultando acá es un pensamiento, un debate acerca de qué fue lo que hicieron mal. Y empezamos a revisar qué fue lo que hicieron mal y nos vamos encontrando con una serie de cosas muy interesantes y es que pareciera que no hicieron nada mal, ¿vale? Un papá, de pronto no papá modelo 10 perfecto, pero un buen papá. Una mamá, que quizás tampoco es modelo 10 perfecta, pero es una buena mamá. No hay ausencia de papá, no hay ausencia de mamá, no hay violencia intrafamiliar, no hay abandono hacia los hijos. Es una familia, digamos, de estrato medio, por así decirlo, pero me refiero a todos son condiciones muy típicas, muy normales, son condiciones, digámoslo así, como comunes, donde no hay una forma de decir, no, es que había una pobreza extrema, o había alcoholismo, o había violencia, o había, yo qué sé, una serie de situaciones que, a las cuales solemos asociar este tipo de violencia y este tipo de reacción. Pero en esta familia no pasa ninguna de estas cosas. Pasan cosas normales, conflictos normales, discusiones, muchas cosas que son de alguna manera, permítanme usar esa palabra, de alguna manera son normales. Y aún así sucede que el niño va y, pues genera un crimen contra la niña. Algunos de los autores que han estado analizando esto coinciden entonces en encontrar una situación que es lo que quiero y se nos convierte en el centro de discusión de hoy. Entonces, si todo alrededor de este chico estaba, digámoslo, más o menos bien o al menos en unas condiciones muy normales, entonces, ¿por qué hizo lo que hizo? Seguimos con la misma pregunta. Y muy probablemente ya nos toca devolvernos en la serie, más o menos al capítulo 3, creo que es que si no estoy mal. En ese capítulo 3 empezamos a ver cómo el policía empieza a preguntarle a los demás niños, va al colegio, empieza a preguntarle a los profesores, a la directora del colegio, a los demás niños, y el policía está totalmente perdido en la investigación. Entonces el policía lo que cree es que hubo algo así, perdóneme, también voy a usar una expresión que quizás no debería, pero quizás lo está viendo como una especie de feminicidio, donde el niño, bueno, claramente ya sabemos que es culpable, pero él lo que está buscando es establecer dónde está el arma, encontrar cuál fue el cuchillo y ya, y básicamente está enfocado en eso, pero no termina de entender y está totalmente perdido de qué fue lo que pasó y sobre todo, qué lo motivó a hacerlo. Hay una escena muy clave donde el hijo del policía, que también estudia en ese colegio, ahí le dice, papá, yo quiero hablar contigo en privado porque me da pena verte tan perdido en esta investigación. Y esa es otra de las claves de toda la serie, porque los papás de hoy se pueden ver reflejados, y no solo los papás, también nosotros, los profesores, podemos vernos reflejados en ese policía que está absolutamente perdido. Y el policía está pensando es en el cuchillo y en las evidencias y las cosas, ha impreso las páginas de Instagram del niño, de la otra niña, bueno, de los implicados, pero igual no entiende nada. Él dice, ah, no, vea, pero aquí hay unas interacciones muy normales, muy comunes, a ojos de él, a ojos de un adulto de hoy, a un adulto como cualquiera de ustedes que está aquí sentado escuchando, como yo. Simplemente vemos y vemos una cantidad de emoticones y decimos, ay, qué bonitos, están hablando, y ya. Pero cuando el hijo del policía le empieza a explicar y le dice, ¿tú tienes la mínima idea de qué significan esos emoticones? Y empieza a explicarle, mira, este emoticón habla sobre, ay, se me fue el término, eh, in, incel, que Insert. si esto Ujú. significa incel. Y entonces el papá empieza, bueno, ¿y qué es incel? Entonces dice, no, que es un celibato involuntario.
¿Y qué es celibato involuntario? Pues que las niñas le están diciendo básicamente que el chico es tan feo que va a ser célibe básicamente para siempre, como básicamente que no va a encontrar pareja. Entonces, empezamos a encontrar desde nuestra mirada de adultos una percepción allí de bullying. O sea que empezamos a encontrarnos un bullying, pero que ahora no es el bullying tradicional o el bullying que quizás también nos tocó a nosotros en el colegio, sino que estamos hablando ahora de un ciberbullying. Que el ciberbullying en este caso no es simplemente agregar la palabra ciber para decir que sucede en el Internet. Este ciberbullying tiene unas implicaciones muy fuertes, muy interesantes, porque cuando hablamos de ciberbullying, estamos implicando acá algo que es la conexión, la conectividad, el bullying a través de redes sociales. A mí en el colegio me podían hacer bullying los 4 chicos que estaban sentados alrededor. Quizás el chico que estaba al otro extremo del salón me podía hacer bullying también. Quizás en el recreo me podía hacer bullying el del curso superior o el del curso inferior, pero a través de redes sociales, el bullying también trasciende fronteras y puede suceder, puede venir desde otros países, desde otras comunidades, etcétera, etcétera, etcétera. Luego de que nosotros empezamos a ver que hay esta expresión, hay otra expresión allí que también se la comenta el hijo del policía, al policía para que entienda un poco más qué es lo que realmente está sucediendo allí. Empiezan a hablar de la norma 80-20, que el 80% de las mujeres o de las niñas, digamos en esas edades, se fijan solamente en el 20% de los hombres. Esto no tiene una teoría, no tiene un autor, no tiene nada de estas cosas como tal, o sea, no es ciencia, pero sí existen comunidades dedicadas a gastarle mucha energía a esto, a desarrollarlo, a desarrollar esos conceptos. Entonces, cuando un niño empieza a sentir, como lo expresaba el personaje, no es que yo soy feo, es que yo no soy atractivo, es que yo no le llamo la atención al género opuesto, y empieza a buscar, primero en Google, tal vez en ChatGPT, pero más importante, empieza a buscar en redes sociales, empieza a encontrar grupos de otras personas que se sienten igual que él. ¿Qué pasa cuando nosotros vamos a un grupo con gente que tiene afinidades conmigo, que tiene gustos similares? Pues que me gusta, me encanta estar ahí y voy a querer cada vez estar más allá. Gente que maneje mi mismo discurso, pues fabuloso, porque entonces me siento comprendido. Y no importa quién sea, pero en este caso podemos estar hablando que es gente de otros países, gente de otras edades, gente de un marco totalmente distinto al de un niño de 12 años, como es el niño de la serie, donde vienen trabajando, quizás en una, perdóname que bueno, nuevamente uso palabras que quizás no debería, pero quizás un tema de autocompasión, un tema de victimización, de oigan, sí, vean, nosotros somos víctimas por este concepto del 80-20, y si no sabes qué es el 80-20, ven que te lo explico, únete al grupo, vamos a hacer una reunión, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y termina un niño de 12 años en un debate complejísimo, que además de todo, y lo más grave de esto, pues es que lo hace totalmente, no sé si la palabra es esta, a espalda de los papás. No me refiero tanto que lo esconda, es que a veces los niños de hoy ni siquiera necesitan esconderse. Los adultos no entendemos lo que ellos están haciendo. Entonces simplemente todo eso sucede y el adulto, el papá, el profesor, pues no se entera de lo que está pasando por allá. Al no enterarse de todo este tipo de cosas, al no enterarse de estas situaciones que se están dando, eso empieza a crecer. Y entonces el niño, que es un comportamiento muy típico de los niños de hoy en día, simplemente se encierra en su habitación, mamá, papá, yo estoy aquí en mi computadora, estoy en mi teléfono móvil y ya, y no me molesten. Y pues muchas veces el papá dice, así es que le está haciendo tareas o está jugando videojuegos con los amiguitos. Pero lo que puede estar haciendo en ese momento es justamente chateando, escribiéndose con gente de estas comunidades, niños no de 12 años, adultos de 40, de 30, de 20 y tantos años, que quieren movilizar estas masas, que no tienen necesariamente buenas intenciones, pero que empiezan a manipular y empiezan a manejar la mente de estos niños. Y como resultado, terminan sucediendo situaciones como la que vemos en la serie, que claramente simplemente es una representación, pero que nos muestra un poco de cuáles son esos reales peligros a los que estamos expuestos. Un niño que no es víctima de violencia intrafamiliar, que no, o sea, que ya lo que yo decía al inicio de toda esta charla, ¿no? Que no tiene realmente un problema de base, que no hay una ausencia de papá o ausencia de mamá, que a veces podemos, digamos, echar mano de eso para decir, ah, la culpa estuvo ahí, o que es que hay ausencia de dinero, o que es que aguantaba hambre, o que lo golpeaban, o que hubo maltrato, yo qué sé, tantas cosas que sí vemos muchas veces en otras situaciones. Digamos que la serie busca dejar muy claro que para este caso en particular no había ninguna de esas situaciones.
el factor es claramente externo, proviene de otro lugar. Y hay un autor, y ya con esto voy finalizando mi intervención de contexto, hay un autor que al analizar esto decía claramente, y es que hoy pasa algo, y es que los hijos ya no se parecen a los papás, porque antes, cuando había una expresión muy bonita que siempre usábamos, y es que los niños son la fiel copia de sus papás en sus comportamientos. Si un niño grita en el colegio, es porque en la casa gritan. Si un niño es grosero en el colegio, es porque en la casa son groseros. Ese tipo de actuaciones por reflejo eran muy comunes antiguamente o anteriormente, pero hoy los niños siguen copiándose de su círculo social, pero es que su círculo social ya no es la casa. Y eso es el punto clave que tenemos que tener claro acá. El grupo social del niño se abrió de manera enorme con el uso de las redes sociales. Y ahora su grupo social son todas esas personas con las que se la pasa intercambiando fotos, con las que envía mensajes, con las que chatea, con las que postea cosas en los perfiles de los demás y los demás vienen a postear cosas en su perfil, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo este tipo de interacciones con toda esta cantidad de personas que ya no son niños de su misma edad, que no son niños de su mismo colegio, que no son los niños del barrio y que no son los papás o los primos o los tíos o los hermanos, sino que es gente completamente desconocida, son los que están formando la personalidad de ese niño. Y si ese niño empieza a entrar en contacto entonces con gente o con grupos que tienen de pronto algún tema de maldad o algún tema, bueno, complejo, pues empiezan a resultar situaciones que son las que estamos viendo representadas en la serie. Entonces sucede algo como lo que sucedió en este caso y que pues claramente ya también es algo que tratan de mostrar mucho en la serie, pues que ya no tiene reparación, ya no se puede volver atrás, que es algo que el policía y la psicóloga tratan reiteradamente de intentar decirle al niño, oye, es que la niña ya murió, no va a volver a vivir, se le negó su posibilidad de continuar su vida. Y, y de alguna manera entender que ese daño que se hizo, así haya sido un momento difícil, no sé, como lo queramos poner, pues es un tema que ya no tiene marcha para atrás. Entonces se dañó la vida de la niña, pues porque se interrumpió, pero también se dañó la vida de él, porque pues lo que viene aquí en adelante es pagar por una pena y una serie de situaciones. Pero bueno, eso, reitero, no es el foco. El foco está en el por qué sucedió y en nuestra tarde de hoy lo que queremos hablar es cómo podemos nosotros, como profesores, apoyar el correcto, el adecuado uso de la tecnología. Y allí entra el STEM, allí entra esa palabra de 4 letricas tan hermosa que hemos venido trabajando desde hace tanto tiempo. Cómo nosotros, a través del STEM, podemos proponer estrategias para que los niños mejoren el uso de la tecnología, mejoren el uso del teléfono, pero es que el teléfono no es un aparato, o sea, no es solo el aparato, el teléfono es la puerta, es un portal a un mundo de opciones, donde hay opciones que pueden llegar a ser muy interesantes, pero otras opciones que pueden ser tan complejas como la situación en la que terminó metida la familia de la serie, de la película, del programa. Entonces, ¿cómo nosotros, a través de la adecuada implementación de este modelo STEM, podemos aportar para que los niños aprendan a usar la tecnología? Tecnologías como la inteligencia artificial, que está tan de moda hoy en día, que tenemos también tantos miedos, tantas preocupaciones, que a veces pensamos que es solamente el tema de derechos de autor, y yo creo que ese es el primero de muchas situaciones que entran allí, y que definitivamente, como en todo, la palabra clave que nos permite resolver y entender cuál será el camino es la palabra ética. Cómo hacemos uso ético de cada una de estas tecnologías. Pero bueno, yo creo que con esto ya he dado un contexto suficiente para que entendamos por dónde vamos a enmarcar la discusión. Entonces vamos a darle paso a nuestros invitados que mira, vean, tenemos unos invitados de oro el día de hoy. Son personas que han vivido situaciones de estas desde el STEM, y han podido de alguna manera analizar, primero leer, luego analizar y luego hacer estudios fuertes de cómo el STEM cambia vidas hacia lados positivos. Entonces, la primera de ellas es una colega, Sandra, con quien estuvimos, de hecho, tuve la oportunidad de trabajar de la mano con ella en la gestación de un concurso de robótica, que fue una actividad plenamente enmarcada en el concepto de STEM, pero con enfoque de género. Fue un concurso de robótica que estuvo enfocado full en mujeres, potenciar sus sueños, potenciar digamos, ver la posibilidad de que con el uso de tecnología se pueden cumplir muchos de los sueños. Pero bueno, yo no le robo más de ese espacio.
Sandra, bienvenida a este conversatorio. Y, bueno, para que todos tengamos claro, vamos a tener una mecánica en la que vamos a darle 5 minutos a cada uno de nuestros ponentes para que expongan su punto de vista. Una vez que terminemos la ronda de 5 minutos de cada uno de los ponentes, entonces vamos a iniciar el debate. Entonces, Sandra, bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación y queremos escucharte. Sandra, adelante, por favor. Muchas gracias, Ronald. ¿Me escuchan ahí? Te escuchamos muy bien. Perfecto, perfecto. Bueno, Ronald, gracias por la presentación. Si bien yo he sido copartícipe y tengo, digamos, una década más o menos de experiencia en la reflexión sobre el uso de la tecnología en la educación, la verdad les voy a hablar más desde mi perspectiva como mamá de un adolescente que también acabo de ver la serie y que generó unas reflexiones importantes para ello. Entonces, yo creo que cuando vemos la serie nos podemos encontrar con múltiples problemas identificados. Yo quiero identificar uno solo que creo que es el central. El problema, vemos en la serie una adolescencia desbordada en el mundo digital, donde vemos cómo en el mundo digital se da el matoneo, se da el acoso sexual, e incluso se da una cultura y unos lenguajes que para nosotros como padres y madres son totalmente desconocidos como maestros, ¿no? Eso lo vimos en la serie. Entonces, mi pregunta y mi aporte es, ¿cómo hacemos para poder contribuir en disminuir el impacto de esa realidad y de ese problema? Yo quiero abogar por 3 puntos acá. Creo que debemos ejercer una paternidad, una maternidad y una enseñanza informada, responsable y valiente. Con informada me refiero a hacer uso de la ciencia y del conocimiento que tenemos a la mano para abordar este problema. Esto implicaría, por ejemplo, dejar de pensar que la tecnología es un peligro per se. No podemos decir que la tecnología es mala o es buena, pero tenemos que informarnos sobre cuáles son los peligros sobre su uso y cuáles son sus posibilidades en cuanto a ventajas. En particular, es necesario reconocer que lo que sucede en el mundo digital que vimos, por ejemplo, en la serie, no es más que un reflejo de lo que realmente está pasando en el mundo análogo, pero quizá los adultos no conocemos. Y eso eran los puntos que tocaba Ronald muy precisamente. O sea, saber que incluso había unos lenguajes que nosotros desconocíamos. Y en ese sentido, hacer uso de la ciencia y el conocimiento también implica entender que sí es cierto que ciertas tecnologías y en particular las plataformas de redes sociales tienen unos diseños algorítmicos internos que están creados específicamente para crear dependencia. Aquí hablamos, por ejemplo, ya es un clásico, la serie Red Social, ¿cierto? Que habla específicamente sobre de qué estoy hablando y sobre la necesidad de entender que sí los algoritmos están diseñados para que nosotros, no solo los niños y las niñas, todo individuo que esté interactuando con la red social genere adicción. Entonces, es otra cosa que es importante conocer. Pero adicionalmente también tenemos que conocer y aceptar que es nuestra responsabilidad asumir, y con esto voy a la segunda parte de mi propuesta, una posición como autoridades responsables desde ese conocimiento. Tenemos que ser responsables siempre. Nuestro papel como padres, madres y cuidadores nunca termina, realmente nunca termina. Pero ¿cuál es el asunto? Que a esta generación le competen los problemas de esta generación y no podemos aplicar crianzas y conocimientos de la generación pasada. Esto nos obliga a informarnos, nos obliga a entender los nuevos desafíos de la crianza. En ese sentido, por ejemplo, desde mi experiencia como mamá, yo tengo una hija de 13 años que no tiene celular y no lo tendrá hasta que tenga 15. Pero esto no fue una decisión impuesta, esto fue una decisión dialogada. ¿Por qué? Porque la ciencia me dice y me expresa que mi hija solo hasta los 14 años debería tener celular y eso con vigilancia y con control parental. Entonces, en esto nos llama a otra cosa muy importante. Entonces, ¿cómo yo hago este control? Pues no tiene celular y eso me ahorra 1 millón de problemas, pero tiene computador, tiene una pantalla con videos. Entonces, allí, ¿qué hacemos? Dialogamos sobre el background psicológico y de valores que hay en los contenidos que ella le gusta ver. A ella no le restringo, pero es una niña que desde chiquita aprendió a entender que lo que decía 7 más era lo que podía ver y no lo que decía 13 más. Y de hecho mi hija desde el año pasado me dice, mami, estoy feliz porque cumplió 13 este año. Me digo, estoy feliz porque por fin voy a poder ver series 13 más. Ella no veía Disney Channel, las series de adolescentes de Disney Channel, porque no tenían la clasificación adecuada. Entonces, ¿pero por qué tienen esa clasificación? Pues porque la ciencia y porque los productores saben y te están informando, papá y mamá y maestro, que no es esto responsable para tu hijo, para que tu hijo lo vea. Con esto voy
al tema del vínculo responsable y valiente. No debemos renunciar de ninguna forma a nuestra responsabilidad como adultos, como autoridades. O sea, sí, la modernidad nos está invadiendo la vida, los hogares, los hijos, pero no implica que dejamos de ser los padres con las mismas responsabilidades. Entonces, allí es donde también les digo, invitémonos a conversar también sobre los estilos de autoridad en la crianza. Hay estilos democráticos, estilos autoritarios y estilos permisivos. No se trata de que esto siempre asumamos un solo estilo, pero se trata de que en este problema lo mejor con nuestros hijos y nuestras hijas es el diálogo sobre sus responsabilidades, es el diálogo sobre pros, sobre contras, sobre lo malo, sobre lo bueno. Esto, y la verdad le dije a mi hija, hija, voy a hablar de ti y me enorgullezco porque si no es por este conversatorio no reflexiono de tres cosas muy lindas que mi hija me dijo para terminar. La primera, alguien me regaló un celular y a pesar de mi compromiso con mi hija de no hasta tenerlo hasta los 15, se lo iba a regalar, porque como mamá uno tiene esa vaina de la protección en la comunicación. Mi hija se decepcionó de mi decisión. Dijo, mami, no es bueno para mí tener celular. No te lo voy a recibir. Si quieres, cuando tenga 15 me lo regalas, pero ahora no. Lo segundo que me dijo mi hija, después de estos diálogos y estas construcciones de años, me dice, mami, yo no entiendo por qué a mis compañeras les importa tanto vestirse con ropa que muestra su cuerpo. Mami, a mí no me importan mis sentimientos, no me importa cómo me veo. Y lo tercero que mi hija me dijo que me tiene tremendamente orgullosa es esa decisión. Ella misma me dijo hace 2 días, mami, ¿sabes una cosa? Prefiero la serotonina que la dopamina. Y yo, ok, explícate. Mami, cuando uno está en adicción con las redes sociales es por la dopamina que se va generando y me explicó todo el tema del lóbulo frontal, ¿sí? Pero la serotonina se segrega es cuando tú tienes acciones de bienestar. Para mí el bienestar no es ese, el bienestar es hacer otro tipo de actividades como salir, como leer, como dibujar. Prefiero esas actividades. Con esto cierro hablando de esto es el resultado que se logra porque yo siendo una mamá, una docente que reflexiona sobre la tecnología, he tratado de trabajar con mi hija y estos son los buenos resultados que se tienen. Y en efecto, mi hija es el bicho raro de su curso porque de 20 niños solo ella no tiene celular. Pero sé que estoy haciendo un buen trabajo. Y con eso cierro. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, Sandra, por tus apreciaciones. También aprovecho para felicitarte porque estás presta a sustentar tu tesis doctoral, así que también aprovecho para felicitarte por ello. Ya te la Bueno. perdiste, fue el lunes. Ya Bueno, oficialmente bueno. te dejo. Ya estamos solo pendientes del grado. Me alegra, Sandra. Felicitaciones. Bueno, hasta luego. Vale, chao, gracias. Bueno, yo que hay manitos levantadas, pero vamos a dejar la parte de debate para el final, ¿vale? Entonces, por favor, tomen nota, allí hagan sus anotaciones para que tengamos presente lo que queremos debatir, lo que queremos comentar. Y ahorita al final vamos a dar la palabra justamente para que podamos, pues también interactuar, ¿no? Y entender un poco mejor todas estas posiciones. Vamos a ir con nuestra segunda panelista, que es Diana Vaca. Es una persona que también está haciendo su doctorado actualmente. Ella ha alcanzado un gran nivel de experticia en todo lo que tiene que ver con STEM alrededor de Colombia, cómo se ha venido aplicando las tecnologías en la educación, pero de manera consciente, de manera que realmente aporten al crecimiento de la persona, no solo en lo técnico, sino también en lo socioemocional. Así que, Diana, bienvenida a este panel. En verdad, para nosotros es un honor poder escucharte. Y bueno, tienes tus 5 minutos. Adelante, por favor. Vale, muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por la presentación y muchas gracias por este espacio y la oportunidad de participar en este conversatorio. Bueno, pues voy a proceder con mi intervención. Pues bueno, la serie nos muestra un escenario en el que es fácilmente investigar cualquier campo de conocimiento
la tecnología, la psicología juvenil, los cambios generacionales, los traumas familiares, la conciencia de la realidad y la virtualidad, la evolución de la comunicación y sus canales, las nuevas identidades en la era digital. Y aunque pues la serie es ficción y trama, sin embargo, y simula una historia, nos muestra un panorama de lo que ocurre actualmente, quizá no en un extremo como tal, pero sí en aspectos importantes que suceden tanto a nivel global, a nivel nacional y local. Pues en esta serie yo encuentro algo muy relacionado con un libro de Jonathan Haidt, llamado La generación ansiosa, en el que se expone que la salud mental de los niños, niñas y jóvenes está en detrimento debido a que han experimentado todos estos cambios tecnológicos que están inmersos en cada ámbito de la vida y su incidencia pues en la cultura misma del ser niño y adolescente en esta era, lo que significa ser aceptado en un mundo que va corriendo a paso largo, pero que a la vez le exige estar todo el tiempo conectado para no perderse de lo importante, importante entre comillas. Además pues de la exposición excesiva a los teléfonos inteligentes y redes sociales que provoca pues esta adicción constante, como lo hablaba pues la anterior intervención, pero que pues a pesar de esa conexión online no hay una interacción de carne y hueso, una interacción real con los otros y que a su vez quizás las familias en medio de las responsabilidades buscando solucionar el ocio de los niños con un celular, los aísla de un mundo generando pues una lista de situaciones que pues de pronto se ven en la serie. Quiero resaltar tres cosas de la serie, pues una es como la distorsión de la realidad que puede darse en una persona. A veces, por ejemplo, cuando se gasta un cierto tiempo en un escenario virtual o en un videojuego y que al desconectarse de esto, pues obviamente las personas no pueden generar este tipo de sensaciones que las tecnologías le pueden ofrecer. En relación a la serie, por ejemplo, yo veo la distorsión de la realidad con el protagonista que no es consciente de la muerte de la compañera. Es como si estuviese como en un juego y que pareciera como que en un siguiente nivel o en un siguiente escenario la volvería a encontrar. O, por ejemplo, el compañero que creyendo por agredir al otro, pues puede devolver las cosas como un control Z. O la valía de la amiga del estudiante asesinada como la única fuente de compañía, amor o presencia real, como si no hubiesen más personas fuera de ella. Otro punto es como también las dinámicas humanas que superan todo lo digital, porque es muy propio del ser, como es la necesidad de ser parte de algo, de una comunidad, un estilo de vida o un estatus. Es como cuando hablamos de la interferencia, un fenómeno ondulatorio en física, quizás los humanos nos manifestamos como una onda en el sentido de que cuando dos o más ondas se superponen, estas se intensifican o se anulan. Usando esta analogía, cuando nosotros estamos dentro de una comunidad que acepta mis ideas, mis comportamientos o son afines a lo que yo soy, puedo intensificar o magnificar lo que yo soy, pero cuando no, pues me anulo, me aíslo, me abstraigo del grupo, quizá de forma mental, quizás no físico, pero que ya no congenio o comparto mi ser con los otros. Es decir, aquellas interacciones ondulatorias pues pueden ser muy propias de las interacciones humanas. Y como último punto, pues la evolución del lenguaje o de la comunicación. Quizás antes nosotros hablábamos del sismógrafo del colegio, en un cuaderno, o los numerales entre los amigos, pero ya vamos como en ese específico significado de los colores de los emojis, que para nuestra generación puede ser simplemente una representación básica de algo, pero que en esta nueva generación se vuelve tan minuciosa en darle o hallarle sentido a cada mínimo detalle, un like, una notificación, un emoji, o demás, que quizás pues por esa misma ansiedad que habita en ellos, pues genera todo este ciclo pues de ese mínimo detalle. Bueno, yo estoy adelantando pues una investigación en STEM y pues quiero darles como un breve y rápido paneo. Haciendo pues un rastreo investigativo a nivel internacional, se encuentra que las investigaciones afuera ya entienden la efectividad del STEM, del por qué el STEM en la educación, de por qué la importancia de transversalizar la tecnología en todas las áreas y el currículo, porque al final el conocimiento no son fragmentos, sino solo uno que explica la realidad desde los diversos puntos de vista. Así que digamos que no, en los otros países donde hay como una infraestructura fortalecida y unos recursos integrados para que el STEM como tal se dé en todo momento y lugar, se sigue insistiendo pues en esa innovación en la educación, especialmente
especialmente como en especialmente pues por ejemplo con el uso ya de tecnologías emergentes como las tecnologías inmersivas, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, drones que amplían la aplicabilidad de las mismas para mejorar las experiencias educativas y que asimismo pues dan lugar a estudios, por ejemplo, como las percepciones o cuál es su influencia en la motivación, en el rendimiento académico. Sin embargo, pues en estos escenarios, ellos ya han entendido cuál es la incidencia de la tecnología en la sociedad y le apuestan a que estas nuevas generaciones puedan responder a esos desafíos venideros con las capacidades que ahora se están fortaleciendo gracias a este tipo de educación. Sin embargo, cuando hacemos un comparativo con las investigaciones a nivel nacional, por ejemplo, poniéndole un rango de 10 años, encontramos que Colombia aún permanece en una etapa muy precaria. Uno puede encontrar mucha información en los repositorios universitarios y se encuentra investigaciones adelantadas como un medio, el STEM usado como un medio para fortalecer las capacidades científicas o usar dispositivos para mejorar los escenarios educativos o mejorar un proceso para enseñar un concepto integrando varios campos de conocimiento. Sin embargo, cuando uno va a las bases de datos, muy poca información llega allí. Y pues digamos que en esas bases de datos uno también pues solamente encuentra pues mayor diversificación de la información, pero más reducida. Allí se puede encontrar pues investigaciones sobre brechas de género, la subrepresentación del género en carreras STEM o en la elección de las mismas, o las experiencias a partir del uso de metodologías activas muy propias de esta educación. Entonces, haciendo ese breve y rápido comparativo, pues nosotros podemos notar que aunque la serie está dada en un escenario muy avanzado, esos serán los problemas que se avecinan a nivel nacional o que hacia allá vamos, a seguir sumergiéndonos en un uso de más tecnologías que traen ventajas y desventajas en la medida en que se van usando y quizás como algunas problemáticas que ya se presentan en este momento, como la exposición de imágenes privadas en comunidades extensas o el uso de la inteligencia artificial para hacer montajes que puedan implicar mayores y menores de edad dentro de un colegio y demás. Y pues todo se da porque hay una falta de orientación del uso adecuado de la tecnología en estas nuevas generaciones, así que pues a mí me lleva como a unas 3 posibles soluciones o propuestas que traigo para ustedes. Pues actualmente pues existen normativas nacionales con relación a las edades, tanto para el uso de celulares como para el acceso a redes sociales. Sin embargo, pues recae la responsabilidad a los padres, acudientes o tutores legales, también quienes siendo los primeros respondientes no tienen una conciencia sobre el impacto del uso de la tecnología a tempranas edades y quienes les permiten a los niños tener acceso a estos dispositivos y tener cuentas en diferentes aplicaciones. Por lo tanto, desde casa sí se debe hacer una cultura del cuidado del sí y del otro, no desde lo punitivo, lo correctivo, lo amenazante, sino en un ambiente seguro y de confianza para que se discuta sobre las problemáticas que pueden ocurrir en este uso de tecnología, ya que por temor, normalmente los niños, las niñas y los adolescentes primero acuden a sus amigos de la misma edad o no le piden la ayuda a un adulto que los pueda orientar, asumiendo pues una situación que puede poner hasta en riesgo su vida por no saber gestionar o sortear ciertas situaciones. Por otro lado, la educación requiere una comprensión del lenguaje mediático y digital que usan estos estudiantes y que los adultos aún no nos involucramos, ya sea por ignorancia, pereza o resistencia, por lo que se requiere una resignificación en las formas de expresar lo que se quiere enseñar, no solo en términos de lenguaje, sino en las interacciones, la lectura del contexto, los ambientes de aprendizaje seguros y confiables para proveer espacios en los que se puedan debatir situaciones de riesgo y que no sean juzgados para saber cómo cuidarnos entre los mismos y los diferentes ámbitos de la vida. Y por último, pues las instituciones educativas pues enfrentan retos que se desconocen o que se invisibilizan por otro tipo de componentes o que aún no han aparecido pero que llegarán, y por ello es importante también la formación integral y el acercamiento al estudiante, ya que no solamente es la dinámica de la transmisión de un conocimiento, sino el cambio de estas dinámicas y la creación del mismo con ellos en la orientación de valores, la formación moral y la toma de decisiones que apoyados desde la familia con pautas de crianza adecuadas y adaptadas a estos cambios generacionales y globales, podamos mitigar y prevenir una serie de situaciones que puedan poner en vulnerabilidad a esta nueva generación colombiana. Muchísimas gracias. Vale, muchas gracias a ti, Diana. Excelente aporte.
Creo que vale mucho la pena entender justamente estas razones, todos estos argumentos que tú das, viniendo pues de la investigación, del rastreo tan interesante que has realizado. Muchas gracias por tu aporte. Vamos ahora con Joana Ayala. Doctora Joana, bienvenida también a este espacio de discusión. Un honor para mí contar con tu presencia el día de hoy. Una persona con tanta experiencia, con tanto conocimiento, pero sobre todo que ha mostrado un interés tan fuerte a nivel nacional en construir este concepto también del STEM. Así que, pues bienvenida a este espacio, para mí una felicidad y muy atento a escuchar todo lo que tienes para contarnos. Lástima que son solo 5 minutos, pero bueno, adelante. A mí sí me va a cobrar solo los 5. Hola Rona, ¿cómo están? Un saludo para todos, de verdad que qué chévere estar en este espacio. Bueno, nos invitan a dialogar con maestros y como maestros, pero pues sin duda aquí se vienen esas dos personalidades que uno tiene y los dos retos que es ser papá también, ¿no? Muy al lugar lo que decía Diana ahorita de cómo se han cambiado los significados. Pero yo voy a ir directo al grano frente a lo que es el STEM, frente a lo que vive uno en las aulas y frente a la realidad de los adolescentes. ¿Qué cosas han cambiado y qué cosas seguimos teniendo históricamente? Los adolescentes en todas las generaciones hemos sido adolescentes, ¿sí? Cuando estamos en esa etapa, fisiológicamente nosotros sabemos que en nuestro cerebro, nosotros decimos la guerra entre las hormonas y la mente, ahorita que está tan de moda esto de las neurociencias, ya nos comentaba ahorita Sandra, los mismos niños empiezan a hablar de la serotonina, de la dopamina, pero realmente es que su cerebro está cambiando muchísimo, ¿sí? Hay una guerra entre la voluntad, entre esa corteza prefrontal y los deseos, y las emociones, la amígdala, ¿cierto? Entonces, ellos se enfrentan a eso. Y hay otra realidad que es muy importante y es lo social. Para ellos la aceptación social es súper importante y es un trauma soltar a los papás. Por eso a veces uno incluso siente, nos odian a los maestros cuando estamos en octavo, en noveno grado, como que ellos es a llevarle la contraria. A veces uno quiere decir esto, que se pongan los zapatos negros y les dice que se pongan los blancos para que ellos le lleven a uno la contraria. Y eso es algo natural que tienen los adolescentes. ¿Qué es lo que pasa? Y ahí le hallo la razón a lo que decía Diana. Cómo el hecho de recibir tanta información nos distorsiona la realidad. Bueno, realmente la realidad está adentro de cómo yo interpreto el mundo, ¿no? Entonces, lo que está cambiando son los valores. ¿En cuanto a qué? En cuanto a qué es lo que le doy valor. ¿Qué es lo que es importante para el joven, para el adolescente? ¿Sí? ¿Qué es importante? Y aquí es donde viene realmente la ruptura grande. ¿Qué pasa con los maestros en esa serie? Los maestros están al ladito. Y estamos hablando aquí en un espacio de maestros. Y en la serie los maestros están al ladito, como que ni se enteraron qué fue lo que pasó. Le dan permiso a la policía que entre. Preocupados con lo que pueda pasar con los papás. Pero ahí es donde viene el cuestionamiento de nosotros. O sea, ¿qué es lo que realmente es importante para ellos? ¿Cómo los valores han cambiado? Y cómo nosotros, la escuela, está tan alejada de lo real. Tan alejada de lo real. ¿Sí? El STEM precisamente lo que nos permite es acercarnos al mundo real, poder tener conversaciones reales. Y es que los maestros que hemos tenido oportunidad de tener espacios realmente constructivos donde utilizamos la ciencia, la tecnología, la ingeniería, la matemática para resolver problemas, ahí es donde vemos a los niños hablando en un lenguaje más natural. Ahí es donde nosotros nos aprendemos las jergas, porque cada generación tiene sus jergas. Ahorita algo novedoso para nosotros era eso. Yo pensaba que una carita yo sí me hizo siempre la misma carita, ¿cierto? Pero yo no me daba cuenta qué significa esa pildorita, qué significa ese vocablo
que ahora para ellos es como tan contagioso, ellos rapidito cambian y entienden y utilizan e incorporan ese vocabulario. El hecho de trabajar en esquemas diferentes al aula regular, donde tenemos a los niños bien sentados mirando todos al frente derechitos, calladitos y normalizados, ¿cierto? A espacios más abiertos con trabajo colaborativo, donde ellos pueden hablar, esa es la oportunidad de conocer. Vamos a ver si la voz me deja hablar. Para terminar, los papás. Los papás le damos todo a los hijos y hacemos todo por los hijos. Pero ¿qué es lo que necesitan los hijos? Tiempo. Y creo que ahí es donde está el problema. Y si analizamos un poquitico en la serie, eso es de pronto lo que les está haciendo falta también. Creo que tengo que dejar hasta ahí, cumplirle los 5 minuticos. Bueno, Giovanna, no te preocupes. Si quieres, tómate 2 minuticos, por favor, para que te repongas, porque, uy, es que esta tos nos está dando durísimo a todos. Yo estoy un poco como por el mismo camino que tú, no sé, los cambios de clima, bueno, todo esto, ¿no? Pero muy interesante todo lo que estás comentando. Sobre todo, yo creo que también habemos varios actores en este escenario. Comentabas, está el profesor, claramente, es un protagonista en este espacio, pero está el papá, que es otro protagonista. Entonces, definitivamente, no vamos a poder decir que aquí la responsabilidad recae sobre el colegio, por ejemplo, sobre el profesor, o recae sobre el padre de familia, sino que definitivamente es una responsabilidad conjunta, donde tenemos que trabajar en conjunto, donde tenemos que ver también ese interés del papá en hacer parte de la formación de su hijo y no de pronto solo delegarlo en el colegio. Yo, mientras tú te recuperas acá un poquito, quería comentar que cuando veía la serie, y tal vez es como el capítulo 2 o el 3, no recuerdo, cuando el policía va a la escuela con la otra detective y van hablando con los profesores, van hablando con la que es creo que la rectora del colegio, y empezamos a ver cómo todos están tan perdidos, los profesores tienen una desmotivación que yo la he visto, visito muchos colegios, visito muchas escuelas y veo esa desmotivación del profesor por mucho de como esa pérdida de control sobre los estudiantes, la falta de disciplina, que vemos que el estudiante le contesta feo. Una de esas escenas aparece allí que le dice a la rectora o a la directora, le dice, cállese, y la rectora solo se devuelve y le dice, oye, no me hables así. Y esa agresividad, bueno, pues, hablamos de una serie que está, creo que es grabada en Inglaterra, pero que es una situación que la estamos viendo replicada en todo el mundo, donde vemos justamente que el profesor también ha perdido un poco de esa autoridad, que si bien tiene sus menos, pues también tenía sus más de cara a poder controlar un poco mejor al estudiante. Entonces, ¿qué termina pasando? Que el estudiante ve que hay una pérdida de autoridad, que el profesor va a poder llegar solo hasta ahí y de ahí no va a poder pasar más, y también a veces se aprovecha un poco como de esa pequeña anarquía, llamémoslo de esa manera, donde dice, pues el profesor no me puede decir nada, ahí donde me grite, ahí donde me regañe, y ojalá, pues claramente agresión física no debería de ninguna manera, pero como que ya el estudiante lo tiene tan claro, que aprovecha también un poquito ese escenario para irse en contra, ¿no? Y si no pasa tampoco como era antes, ¿no? El profesor si veía que la cosa se ponía difícil, pues citaba al papá. Ahora el papá llega bravo, diciendo, ¿y usted por qué me citó? Bueno, entonces te devuelvo la palabra para poder cerrar la intervención. Muchas gracias, Joana. Gracias, Ronald. No, pues ahí realmente ese era el otro elemento importante. Miren, es que el desarrollo de la sociedad digital no la podemos detener. Sí, o sea, esto está rodando muy grande, de una manera muy rápida, muy rápido está todo. Y no podemos
ni con leyes limitar que los niños dejen de usar celulares, porque nosotros desde que las mamitas están embarazadas, ya las mamás todo el tiempo con el celular encima de la barriga, ¿sí? Vemos niños muy pequeños que los entretiene uno, los calma más fácil con el celular. O sea, no podemos nosotros alejarnos de esta realidad. Pienso que lo que nos está fallando es la soledad de los adolescentes. Es que precisamente en este consumismo, los papás queremos hacer tanto por nuestros hijos que nos dedicamos a trabajar, trabajar, trabajar y trabajar. Mira, ahí están las dos perspectivas, la del papá del protagonista y la del policía, que también es papá, que también es un momento de reflexión para él, para darse cuenta, no, espere, el trabajo es importante, pero paro y me voy a disfrutar unas papas con mi hijo. Inclusive estos espacios de las redes sociales, no es vetarlos, es acompañarlos, es venga, muéstreme, cuénteme, y esto qué significa, y esto qué significa para ti. Pienso que la gran dificultad y la gran oportunidad que tenemos es poder hacer presencia. Con estos espacios de formación STEAM, uno logra eso, uno logra hacer trabajo con los chicos, escucharlos, conocer más de cerca lo que ellos piensan, trabajar más en esa formación emocional, en el manejo de las frustraciones. Es que ahí cuando algo sale mal es donde uno se da cuenta cómo maneja él el enojo, cómo maneja la rabia, cuáles son las palabritas que de pronto ellos utilizan para insultarse, para tratarse mal, que a veces uno las desconoce. Esos son los espacios, las oportunidades que como maestros nos permiten vincularnos y también permiten acercarse a la familia y les dan excusas también a los padres de familia de involucrarse en las tareas de los hijos. Es decir, la escuela no puede estar a kilómetros de la vida real y la conexión está en eso. Esas eran los dos aportes importantes que quería rescatar. Estar conectados con la vida real y hacer compañía con ellos. Gracias, Ron. Vale, muchas gracias, doctora Joana, por tan interesantes aportes a la discusión. Yo creo que todo lo que has dicho es realmente muy válido y creo que nos deja, pues bueno, la tarea de pensar, ¿no? Pensar a profundidad. Me encanta, solo quiero resaltar esto último que tú decías, dedicarle tiempo, ¿no? Y eso que rescataste allí de la serie, porque a veces uno se enfoca solo en lo malo, pero tú decías, mira cómo el policía paró y le dijo al hijo, no, el trabajo para acá y nos vamos tú y yo y vamos a ir a comer y vamos a compartir este ratico juntos. Creo que eso es fundamental. Eso más lo segundo que decías, escucharlos. Porque es que no hablamos el mismo idioma. Yo creo que eso es algo fundamental de entender en este momento. Antiguamente papás e hijos hablaban el mismo idioma. Hoy día no. Hay una cantidad enorme de términos y de cosas complejas que han aparecido en la comunicación de los jóvenes que nosotros ni siquiera nos enteramos que existe, mucho menos sabemos qué significa. Y creo que por ahí es el primer punto y gracias por resaltarlo, Joana. Bueno, muchas gracias por tus aportes. Vamos ahora a irnos para México. Yo creo que de pronto los que estamos aquí conectados no sabemos que tenemos personas de todos los países de Latinoamérica en este momento conectados. Quiero aprovechar para saludar a República Dominicana, que sé que hay un buen grupo de profesores que se nos unieron a la discusión, así que quiero darle la bienvenida a este escenario. Si de pronto ustedes pueden ayudarme por allí con el like para que veamos que están por allí conectados o una reacción, bueno, la que quieran. Ahí está Mary Sogando. Bueno, todos los demás de República Dominicana, bienvenidos. Pero también tenemos gente de Ecuador, también tenemos gente de Perú, tenemos, bueno, de diferentes países. Pero hoy, perdón, en este momento tenemos a uno de los mejores que está directamente desde México, un queridísimo amigo mío, Neftalí Elorza, que es una persona a la que admiro mucho por sus aportes, por su trabajo. Es catedrático académico de la UNAM, de la Universidad Autónoma de México, Nacional Autónoma de México, Autónoma Nacional de México. Bueno, ya tú me corregirás ahorita. Perdón también si usé mal el término catedrático, entiendo que es más bien académico. Pero bueno, lo que yo quiero decir es que es una de las personas más brillantes de México, más brillantes de la UNAM, y que tenemos la oportunidad de que nos comparta hoy con nosotros este espacio. Así que queremos escucharte, Neftalí, tu impresión acerca de la serie. Entonces, inician tus 5 minutos. Adelante, por favor, y bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Bueno, desde la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ingeniería, aquí en Ciudad Universitaria, antes que nada reciban un cordial saludo. Y bueno, me parece interesante, yo la verdad, como buen ingeniero, me fui a la parte técnica de esta serie, en el que grabaron todas las tomas de una sola manera, me quedé de alguna manera impresionado al ver esa parte técnica. Sin embargo, el tema de hoy es la parte del contexto. Entonces, basados en el contexto, antes que nada es importante mencionar que todos estos acontecimientos se supone que suceden en Reino Unido y que el autor, o más bien el productor, la gente, el escritor, la gente que está detrás de esta serie, pues bueno, se basó realmente sí en historias reales, principalmente en una historia en la cual unos chicos apuñalaron a sus compañeras. Entonces ellos se dieron cuenta de la violencia que está surgiendo a partir de esta interacción con las redes sociales. Creo que la paternidad o la parte de hoy en día, tener que educar a nuestros hijos, es algo que se está volviendo muy romántico. La parte romántica puedo decirlo porque a veces podemos idealizar a los niños de una manera cuando en realidad realmente se comportan de otra forma. Entonces, creo que en esta parte de lo que es la serie, estamos dejando pasar que el niño realmente sí entiende que miente, sí entiende lo que es lo bueno y lo malo. Tomemos en cuenta que yo sé que las redes sociales ahorita están causando controversia, pero bueno, aquí en México tenemos la situación de un influencer, el cual se llama Fofo Márquez. Ese día que él tuvo el percance con una conductora, la golpea, pero eso no provoca de que por ser influencer, pues en ese momento mucha gente vaya y lo copie, ¿no? Entonces sabemos bien que los niños actualmente sí saben lo que es la parte de lo bueno, de lo malo. Lo importante de esto es entender si realmente lo saben, o sea, realmente saben las cosas o únicamente repiten lo que encuentran en reels de TikTok, ¿no? Por ejemplo, estaba hablando de la dopamina. O sea, que también libera dopamina, ¿no? La Coca-Cola. Es algo que de alguna u otra manera también lo hace. O sea, cualquier cosa que nos cause satisfacción provocará esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esta situación? Es realmente preguntarles el contexto, ¿no? Si realmente lo entiende que es bueno, que es malo, porque en el caso de la serie, el chico sabe que hizo algo malo, sabe que no estuvo bien, sin embargo también sabe que tienen que encubrir a otras personas. Inclusive la misma serie no nos deja claro bien realmente qué fue lo que pasó, porque digamos que la conjetura queda en la persona que está viendo el video. También no dejemos de lado que es una serie en la cual busca de alguna manera atrapar y de alguna manera generar esta controversia. Entonces, basado en la cultura STEM, creo que no se trata del hecho de limitar a los niños, sino enseñarles a utilizar la tecnología para cuestiones que realmente valga la pena, cuestiones que realmente le ayuden al día a día. Por ejemplo, un estudiante que hoy usa ChatGPT no le vas a decir, ¿sabes qué? No lo utilices, cuando en realidad puede volverse una herramienta. Simplemente es decirle, ¿sabes qué? Lo tienes que utilizar de esa manera. Afortunadamente contamos con una ciencia que nos ayuda a esto para poder definir lo bueno de lo malo y de alguna manera como acotarlo. ¿Esto cómo lo podemos ver? A través de lo que tiene que ver con la ética. Creo que eso es una parte muy importante y fundamental de aquí, de esta parte, donde la ética es una parte fundamental que tenemos que marcar nosotros como docentes o como profesionales. Decirles a los chicos que no pueden ir causando problemas o no pueden exigir. O sea, una cuestión es sí exiges tus derechos, pero recuerda que tus derechos terminan cuando empiezan los de alguien más. Entonces, esa es la cuestión en la que yo siento que es lo que hace falta con la parte tecnológica, definir la parte humana, porque también estamos volviéndonos, creemos que hablar de inteligencia artificial, recordemos que es artificial, pero ¿qué pasa con la inteligencia humana? ¿Qué pasa con la inteligencia emocional? ¿Qué pasa con la inteligencia que de alguna manera como sociedad nos tiene que regir? Entonces, esto es lo que está pasando, le estamos dejando a cuestiones artificiales lo que realmente puede ser real. ¿Y qué es real? Al final de cuentas, lo único que puedo decir, real es. Punto final. Cada quien lo define como espera y como de alguna manera lo vive, porque al final de cuentas no podemos establecer de alguna manera alguna especie de un perfil ideal. Eso ya sería muy utópico en esta parte. Y sobre todo en la parte digital, en esta parte que nos tocó vivir como docentes, creo que es muy importante eso, que no descarten toda la experiencia que se ha tenido de vida como seres humanos, a pesar de que no hayamos tenido la tecnología que actualmente existe o no estemos creciendo en esta nueva era digital.
la experiencia que tenemos realmente sería algo muy importante, ¿no? En esta parte. Decirles que al final de cuentas la experiencia como profesores y el hecho de ejercer de esa manera la ética profesional y de alguna forma estar apoyados de todo lo que tenemos hoy en día para poder mejorar, eficientar, optimizar nuestras tareas que hacemos, es lo que de alguna manera ahí es donde radica la parte fundamental de tener estas herramientas y no el hecho de que dejemos que los chicos se empiecen a buscar puertas traseras para que de alguna manera puedan realizar las mismas cosas, ¿no? O en este caso, que de alguna manera justifiquen el hecho de no entender algo para de esa manera tapar lo que ellos bien saben que está mal. Entonces, sería mi opinión acerca de la serie. Creo que profundiza mucho, pero sobre todo no dejemos de lado la parte en la cual, pues bueno, la mentira ahí estaba, la verdad se supo, pero al final de cuentas creo que la misma trama nos está dejando que nosotros como espectadores tomemos cada quien el punto de vista y al final de cuentas le demos la solución que nosotros, para nosotros sea satisfactorio como un final de esta serie. Muchísimas gracias una vez más desde la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos a sus órdenes y un gusto participar con ustedes en este conversatorio de esta gran serie, la cual pues creo que sería muy interesante. Y para aquellos que les guste este tema, en la parte de inteligencia artificial generativa hay una película que se llama Paranoia. Les recomiendo que la vean, está muy interesante y ahí sí realmente tocan el tema de qué pasa cuando la inteligencia artificial toma el control y a final de cuentas también la inteligencia artificial generativa genera este contenido que no es real y cómo puede intervenir realmente en una sociedad y me parece que puede ir muy de la mano con esta serie. Sería todo por mi parte. Gracias, doctor. Estamos a sus órdenes. Un saludo. Vale, muchas gracias a ti, Neftalí. Como siempre, un honor para nosotros tener esta oportunidad de escucharte, tener tus apreciaciones y sobre todo dentro de este debate y este conversatorio que es tan interesante. Bueno, vamos ahora con nuestro último panelista, es Adriano. Si puedes, por favor, encender tu cámara, Adriano. Adriano está haciendo pues ya su tesis doctoral y justamente está enfocado en todos los temas de pensamiento computacional, que hace parte de todo este gran conglomerado que es el STEM. Entonces va a ser genial poder entender también un poco su perspectiva desde esas, digamos, desde el pensamiento computacional, desde cómo nosotros podemos nuevamente usar toda la tecnología para aplicar correctamente ese modelo STEM en el marco de toda esta situación que hemos estado debatiendo hoy, que es justamente, pues, bueno, lo que pudimos observar en esta serie de adolescencia. Adriano, encantado de recibirte. Muchas gracias por aceptar la invitación el día de hoy a este conversatorio. Estamos, bueno, ya tenemos bastante contexto, muchas opiniones. Tienes este podium de honor para cerrar esta primera parte del debate. Así que ávidos de poder escucharte, de poder saber qué tienes para contarnos. Y bueno, por favor, vas con tus 5 minutos. Adelante. Muchas gracias, doctor Ronald, y un fraterno saludo a los asistentes a este conversatorio. Gracias por la invitación, doctor Ronald, y también a los demás panelistas que han mostrado también interés en la participación de este coloquio. En primer lugar, pues actualmente de por sí yo estoy trabajando con mis estudiantes de grados novenos y décimos, y algunos, bueno, novenos, décimos y onces, el trabajo de esta película, porque aquí trae a colación el cómo las redes sociales mal manejadas, mal planteadas, y cuando los chicos en esta etapa tan importante que es entre los 12, 13 años, que todavía no se es un adolescente a esa edad, sino que es un puberto. Un chico en esa etapa de la pubertad está todavía en un conflicto en que todavía es un niño y todavía no es un adolescente. Está en un punto medio de conflicto, donde por lo general los estudiantes que pertenecen al grado sextos y séptimos, por lo general llegan al bachillerato con demasiados conflictos, donde todavía se comportan como niños y que todavía tienen problemas para comportarse como chicos, como adolescentes. Entonces, en ese orden de ideas, quería plantear algo sobre lo que se trabajó en la serie, y es algo relacionado con los metalenguajes.
definitivamente los adolescentes y los chicos cuando están empezando a trabajar o cuando comienzan a interactuar socialmente desde las redes con otros pares, con otros similares, suelen crear algunos metalenguajes que para los adultos y para nosotros los profesores pueden ser desconocidos. Y es por eso es que es muy importante tener en consideración la reglamentación actual que un menor de edad menor a 14 años no debería tener redes sociales. Y es muy interesante que en el segundo capítulo, cuando van los policías, cuando van los agentes a direccionar justamente esta investigación, hay profesores que están por fuera del salón regañando a los estudiantes justamente porque tenían su celular, el celular ahí a la mano en la clase como extractor, y también ese conflicto disciplinar en el cual, o de convivencia más que todo, cuando vemos que los propios chicos son los que hacen el matoneo directamente frente al profesor y que realmente pues uno se cuestiona en el rol de docente en qué momento se perdió ese respeto frente al docente y cómo esos metalenguajes ayudan a comunicar más cosas y que inclusive dentro del propio lenguaje de los chicos no tienen una intención, no tienen la intención de esconder por debajo una idea o un sentimiento frente a un docente o frente a un compañero. Eso en primer lugar. En segundo lugar, pues manejo más que todo el manejo de teléfonos como herramienta. Yo lo hago en la institución donde yo lo trabajo, en estudiantes de grados novenos, décimos y onces, en estudiantes de grados sextos y de séptimos y mucho menos de octavos. Ellos todavía no tienen una madurez emocional para poder afrontar el manejo responsable de esa herramienta, porque lo mantienen como un distractor. Y cuando lo voy revisando desde el estado del arte de una de las investigaciones que estaba llevando, recogiendo todo a nivel global, me encuentro con que en China, en Corea, en Japón, en Estados Unidos, hay unas normativas demasiado serias porque el uso de estos teléfonos en las jornadas académicas tienden a sobreestimular al estudiante y tienden a perder la concentración, tienden a perder el enfoque y tan pronto los chicos pierden su foco de atención, tienden a consultar o revisar redes sociales o algo que les estimule. Y esa sobreestimulación realmente pues está llevando a que los chicos no tomen decisiones, cosa que el pensamiento computacional ayuda. ¿Por qué? Porque el pensamiento computacional te va enseñando una ruta para poder solucionar un problema. Y cuando los chicos están sobreexpuestos a todas estas redes, a todos estos mensajes, a todo este contenido, el chico se sobresatura y solamente acepta ese contenido, mas no es educado para determinar cómo ese contenido le puede ayudar a la resolución de problemas. Antes le está sumando más problemáticas. Y en esto pues también tiene mucho que ver la formación de nosotros como docentes frente a cómo debemos asumir estas tecnologías, número uno. Número dos, cómo los padres de familia tienen esa responsabilidad. Y lo que decía la doctora Joana, sí tiene bastante sentido, en el cual los padres de familia, para evitar que el niño llore, ¿qué hacen? De inmediato a colocarle el teléfono para que el niño se distraiga, y es lo más nocivo que hay en el mundo, porque el niño se está sobresaturando de una información que realmente pues lo estimula, pero no le ayuda en su desarrollo. Estamos en una generación de sobreestimulación mental, pero no del desarrollo mental, justamente. Y es por eso que yo no llamaría esta serie adolescentes, sino pubertos, porque las víctimas en este caso son niños entre 13, 12, 13 años, difícilmente llegarán a los 14 años, y que realmente pues no tienen una madurez emocional, aunque son diestros en el manejo de la tecnología, no tienen una madurez emocional y por sobre todo no tienen un desarrollo de pensamiento que les permita identificar banderas rojas.
para poder actuar a tiempo y para poder identificar, me están matoneando, entonces ¿yo qué debo hacer? Entonces, desgraciadamente, Jamie, el protagonista que padece esta tragedia, a pesar de que los papás son buenos con él, lo adoran, lo tratan bien, hasta le compra unas zapatillas demasiado caras, pero ¿dónde está el manejo de su inteligencia emocional? ¿Cómo desde las instituciones educativas se les enseña a los chicos o se les enseña a los padres de familia, y particularmente en este grupo de edad? Por favor, no generalicemos a adolescentes desde un niño tan chiquito como es que es 13 años, porque está en el límite entre lo que es puberto y lo que es adolescente. Un chico de 13 años todavía está muy maduro emocionalmente. La niña que fue asesinada también fue inmadura emocionalmente al catalogarlo como un CEDIP, y que realmente estos comentarios entre ellos mismos tienden a lastimarse fuertemente, y es cuando entra el proceso de cómo ellos asumen la frustración de no ser aceptados, cómo ellos tienen que aprenderse a aceptar, y cuando las mismas redes son los que están dictando las normas, y por eso la palabra influencers, porque viven en el TikTok, porque viven detrás de influencers, para que les digan qué ellos tienen que hacer o cómo deben comportarse, cómo deben hacer, cuando el rol está netamente en la familia. También dentro de lo que estuve investigando en ese estado de arte, estos países fueron muy prohibitivos, lo que es Estados Unidos, China, Japón, Corea, Francia, en estos momentos también Reino Unido, justamente por todo este tipo de situaciones que se empiezan a salir de control, en las cuales las instituciones educativas, la única manera que ven para controlarlo es la prohibición de los teléfonos durante las clases. Pero si vamos a verlo dentro del entorno latinoamericano, vamos a encontrar que aquí es un poco diferente. No es de prohibirlos al 100%, sino de saber gestionar estos dispositivos como una herramienta. Y hay experiencias en Brasil, en Latinoamérica, en Chile, en Colombia también, donde a estudiantes de cursos superiores de grados novenos, décimos y onces se encuentran experiencias bastante positivas en el uso de estos dispositivos, siempre y cuando pues se haya hecho un proceso de reflexión con este grupo de estudiantes, justamente para que entiendan que el teléfono es una herramienta, no es un elemento, debería ser un elemento distractor. Siempre pues que vayan con un proceso de concientización serio, porque que no es serio, definitivamente pues se va a ganar el regaño del profesor o de la profesora. ¿Por qué? Porque se está haciendo un proceso de concientización de que usted no tiene que ser el esclavo del celular. Y particularmente en estos últimos 2 años, donde se está manejando bastante fuerte el tema de la inteligencia artificial. Y es ahí donde también entra el papel del docente de prohibimos la inteligencia artificial o la potenciamos para el aprendizaje. Entonces ahí vamos a ver toda esta nueva ola de docentes que estamos a favor de, bueno, vamos a integrar inteligencia artificial, pero ¿cómo la vamos a integrar? ¿De qué manera tú puedes aprender utilizando inteligencia artificial? ¿Cómo podrías aprender a pensar críticamente frente a lo que una inteligencia artificial te muestra? Y a partir de ahí es cuando ya los estudiantes comienzan a entender ese árbol de problemas que se les surgen a ellos cuando manejan la inteligencia artificial, pero también el árbol de soluciones cuando aprenden a utilizar la inteligencia artificial y más con sus teléfonos celulares de una forma consciente. Aquí el proceso es de concientizar al estudiante, concientizar al docente, a identificar esas banderas rojas cuando ocurren este tipo de problemáticas, pero particularmente para potenciar el aprendizaje, para potenciar el pensamiento crítico, para potenciar el pensamiento algorítmico, porque cuando elaboramos un prompt en inteligencia artificial debemos saberlo redactar, no es lanzar lo primero que se me ocurra a la escritura y empezar a arreglar y arreglar y arreglar y arreglar, no. Hay que empezar a crear un pensamiento algorítmico que está dentro de la inteligencia computacional o del pensamiento computacional para poder empezar a desarrollar cómo yo debería comunicarme con una IA. ¿De qué manera quiero que la IA me responda? ¿Cómo voy a hacer que la IA me mande a fuentes confiables? Y
y si yo las puedo comparar, de qué manera la IA me puede ayudar en ese lado para comparar lo que es la realidad frente a lo que yo concibo y frente a lo que la inteligencia tiene. Es un triángulo interesante para que el estudiante y también nosotros como profesores entendamos que a pesar de que las inteligencias artificiales han evolucionado bastante, todavía hay un atisbo de ilusiones que arrojan estas y que obviamente nosotros como profesores tenemos la responsabilidad de enseñarles a los estudiantes cómo identificar una ilusión en una inteligencia artificial, cómo superar el atisbo dentro de esa ilusión y cómo referirse a una fuente confiable. Pienso que para los pubertos de menores de 14 años es una herramienta que todavía ellos deben aprender a manejar, que ellos en esa etapa tan clara, ellos deben aprender a identificar en dónde están ellos, que ellos están en un proceso de crecimiento, que ellos también están asumiendo algunos procesos de maduración emocional y que obviamente las redes sociales les van a mover demasiado el piso, en el cual ellos siguen, pero ellos no se siguen a sí mismos. No hay un desarrollo, perdón, no hay un desarrollo en el cual, o no hay una guía desde el colegio, desde la familia, en el cual pues se le ayuda al chico a entender que es un proceso y que las cosas van poco a poco, que no es por tener un teléfono, no es por tener Facebook que vas a dejar de tener amigos, sino que hay que madurar emocionalmente para poder entender a manejar la tecnología, porque desgraciadamente vemos los niños chiquitos que están totalmente desbordados con los teléfonos y no están pensando. Entonces, yo quería terminar justamente con eso, que a pesar de que la serie nos muestra una realidad bastante cruda y puede ocurrir y ocurre, nosotros como docentes tenemos que tener la responsabilidad de capacitarnos para poder entender esas nuevas tecnologías y que al mismo tiempo nosotros tenemos que aprender a identificar esas banderas rojas con nuestros estudiantes en los casos de matoneo o de ciberbullying. Con eso quería terminar, doctor Ronald, muchísimas gracias por la amable invitación y gracias por considerarme para el cierre. Muchas gracias. Bueno, Adriano, a ti muchas gracias por esos aportes tan interesantes. Sé perfectamente que has dedicado mucho tiempo a investigar sobre estas partes, sobre esta temática y fabuloso que puedas compartirlo con nosotros el día de hoy, porque nos permite pararnos sobre unas realidades, ¿no? Que esto también es la idea. A veces uno se deja llevar un poco por la preocupación y empieza a especular. Y ahí también hay que tener mucho cuidado porque necesitamos pararnos sobre realidades, sobre investigaciones formales, sobre investigaciones serias. Y bueno, entonces allí pues te agradezco mucho ese aporte también, Adriano, porque nos permite eso, ¿no? Aterrizarnos sobre estudios, sobre cómo viene sucediendo esto, escenarios diferentes que hemos tenido en cada uno de los diferentes países, realidades distintas de acuerdo al continente. Una cosa va a ser toda esta discusión en Europa, otra cosa va a ser esta discusión en Estados Unidos, pero definitivamente otra será esta discusión en nuestra Latinoamérica. Entonces, de verdad, reiterarte el agradecimiento por la participación.